y al bajar la temperatura de diferentes lugares del cuerpo produce diferentes reacciones. Por ejemplo, ¿recordáis cuando éramos pequeños y nuestra mamá nos decía que nos tapáramos la boca cuando hacía aire frío para no resfriarnos? Pues tenía razón, no era por contagio de COVID, es que el aire frío, al bajar la temperatura, un poquito en las vías respiratorias, favorece en esta bajada de temperatura la proliferación de las bacterias que son los Staphylococcus aureus, ¿vale? Entonces, claro, a partir de aquí nos resfriamos por un crecimiento bacteriano. ¿Y es fácil que tengamos Staphylococcus aureus? Claro, es lo normal, que haya Staphylococcus aureus, es muy fácil. No hace falta que nos los tengan que contagiar, es lo más normal que tengamos en vías respiratorias, porcentaje bajito, porque no pueden sobrevivir si la temperatura corporal es normal. Bien, entonces, baja la temperatura de vías respiratorias un tiempo prolongado y nos resfriamos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Que ha entrado frío? Lo estamos enfriando, evidentemente, porque el aire es frío, pero lo que está pasando es que estamos disipando mucho calor y no llegamos a poder mantener la temperatura correcta. Cuando es en los pies, la tradición oriental explica que hay un puntito en la planta del pie que se llama Yuan-Chuan, que es el uno de riñón, que es la fuente floreciente de la tierra, y que por aquí, cuentan los textos, que entra el frío y afecta directamente al colon, al riñón y a la garganta. En el recorrido del canal del riñón, una de las ramas que llega a la parte posterior de la lengua. Y hay mucha gente que cuando está descalzo o descalza nota que se le coge el frío a la garganta. Y es por este canal de riñón que llega hasta allí. ¿Bien? Disipamos frío, el canal de vejiga el nervio ciático se altera, comenzamos a alterar el proceso de movimiento de circulación abajo, comenzamos a cambiar la presión arterial para volver a termorregular abajo los pies, comenzamos a bajar temperatura de arriba, comenzamos a abrir las puertas para resfriarnos. ¿Bien? Y nos podemos resfriar. Cuando, insisto, si estamos en un sitio de piedra, descalzos, mejor unos calcetinitos, aunque vayamos descalzos. O mejor unas zapatillas de estas que son five fingers o alguna de estas cosas que es como no llevar nada, pero que nos quite el golpe fuerte del frío y que el pie no llegue a quedarse frío, que invite a bajada de temperatura en otros lugares. ¿Que estamos en madera o que estamos en el campo? Aunque sea invierno a menos lo que sea de temperatura, podemos descalzarnos. No pasará nada, ¿bien? Será raro que nos resfriemos. Hombre, si somos muy frioleros, termorregulamos mal, tendremos primero que mejorar la termorregulación y luego ya nos descalzamos, ¿bien? Y luego de aquí, a ser los locos como un servidor, que llega noviembre, estamos a 14 grados, ve una poza de agua, se quita la ropa y se mete en la poza. Pues esto. Y está fría el agua, está como esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que duele del frío, pero el dentro no se siente frío. Y entonces es muy placentero, porque hace daño el frío por fuera, pero tú notas que estás caliente por dentro. Entonces, aquí la termorregulación es correcta. Y sales y puedes ir ya en manga corta por donde quieras, porque durante 1 o 2 horas no volverás a tener frío, ¿no? Porque enciende toda la respuesta de termorregulación como un bestia y bien, y generamos más grasa parda, ¿vale? Bueno, pues esto más o menos hasta ahí en el sentido de los pies fríos, termorregulación y demás. Teníamos otra pregunta, voy un poco así porque es que no hay tiempo. Tenemos otra pregunta que es en relación a lo que hablamos el otro día. La voy a leer porque es en relación a los ejes hormonales, de lo que hablábamos de la vitamina D, y es una pregunta muy interesante y explicaré algo muy interesante también. Nos dice: gracias Javier, muy claro y preciso el tema de la vitamina D. He de decir que me salté alguna cosilla, evidentemente, porque hay muchísima información hoy en día, pero más o menos os dije lo básico. Lo que no sé, recuerdo si os llegué a decir que las piedras en el riñón son dependientes de vitamina D. No sé si lo comenté. Pues que se formen cálculos en el riñón tiene que ver con muchos procesos, pero el que suele estar implicado son 2: resistencia a la insulina y falta de vitamina D. ¿Vale? Si la vitamina D está correcta, es muy raro que produzcamos pues, procesos de calcificaciones, etcétera, etcétera, como ya hablamos en el músculo y otros lugares, ¿vale? Bueno, nos dice así: con respecto a la metilación estrogénica que hace el hígado, ¿se puede ayudar a restablecer ese pulso en la cascada hormonal que se genera desde el holgado con la hormona COMT, que influye en el hipotálamo en la creación de la GnRH? ¿A que parece un trabalenguas?
Ahora lo traducimos. Por ejemplo, con un ayuno intermitente puede ayudar a las mujeres a liberar un poco de sobreesfuerzo que hace el hígado, tanto en los casos si hay mucha producción de FSH o poca. Tengo muchas preguntas, nos dice. Bueno, pues fenomenal, cosa que nos alegra que haya muchas preguntas. Vamos a contestar. A ver, los estrógenos funcionan de una manera, son una hormona estupenda, la verdad. Hacen muchas cosas buenas. Interfieren o inducen a un proceso de circulación sanguínea, de permeabilidad de vasos muy interesante, de prevención de patologías cardiovasculares, etcétera, etcétera. E influye, fijaos, aquí con la alimentación, por lo que ella menciona de la COMT, solo con la alimentación podemos regular la producción estrogénica si lo hacemos bien. Y lo hacemos a través de neurología y una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona que le dice al cerebro que ya tenemos suficiente energía y enciende la respuesta de anorexigenia para que se nos quite el hambre, es decir, ya hemos comido bastante. Comenzamos a comer y dependiendo de la carga calórica que tenga lo que comemos, se libera leptina desde el tejido graso que le dice al cerebro que ya podemos parar de comer. Alguno y alguna dirá, pues a mí no me funciona esta hormona, resulta que yo empiezo a comer y no puedo parar. Claro, eso también pasa cuando comemos algunas cosas que son neuroinflamatorias, por ejemplo el gluten, la cebada, la vidina de la cebada o la caseína de la leche, entonces, y de los quesos. Entonces estos inhiben la respuesta anorexigénica normal. Aunque suba la leptina, el cerebro no se entera de que ha subido y no para. Entonces tenemos otro mecanismo de saciedad y es que que peta la tripa, vamos, que ya no nos cabe más. Porque si metemos una cosa más nos sale ya por la boca. Pues aquí ya el cerebro se da cuenta de que a lo mejor ya podemos parar. Bien, pero si no, seguiríamos comiendo. De hecho, es esa sensación en la que estamos llenos y decimos, pero incluso todavía tengo un huequito para un bombón o para un helado que es digestivo. No sé a quién se le ocurrió la idea de que meter frío en un proceso digestivo debe ser bueno para la digestión. Pero vamos, que se lo replantee todo el mundo porque no tiene absolutamente nada de coherente el meter una carga calórica como la que tiene un helado y frío, que paramos el proceso de subida de temperatura en el estómago, paramos todo el proceso digestivo, básicamente. Entonces, es digestivo, sí, las narices. Bueno, cualquier caso. La leptina sube y nos dice que ya hemos comido bastante. Si ya hemos comido bastante, tenemos energía. Si tenemos energía, muchas cosas funcionan bien. Tener energía o creer que tenemos energía es a veces lo mismo. A nivel de neurología y que hace el metabolismo. No es lo mismo, pero podemos engañar a la fisiología. Esto es lo que hacen los estrógenos. Los estrógenos producen un mimetismo con esta hormona, con la leptina, de tal manera que cuando suben los estrógenos, en neurología, recuerdo que los estrógenos a nivel del cerebro hacen muchas cosas, entre ellas favorecen la regeneración del área prefrontal, la que nos permite la relación social, la inteligencia, la memoria, la toma de decisiones correctas, todas estas cosas características de que seamos Homo sapiens. ¿Bien? Y esto depende de estrógeno, ¿vale? Para que se regenere y funcione bien. Y de dopamina para que funcione propiamente. Pero para que regenere y estimule esa interconexión necesitamos estrógeno. Y el estrógeno cuando sube a nivel del cerebro lo que hace es un mimetismo con la leptina. Es que a partir de un determinado volumen el cerebro la interpreta como que tenemos un montón de energía. Como si hubiera subido la leptina mucho. De tal manera que aquí las mujeres cuando están ovulando o van a ovular, de repente no tienen tanta hambre, pero tienen un montón de energía. Es esta sensación de la mujer de, bueno, es que cuando ovulo me siento súper bien, como una vitalidad estupenda, me comería el mundo. Pues sí, no te lo comas literal, pero ponte a hacer ejercicio que te vendrá súper bien. Y cuando el estrógeno baja, entonces dependemos de la leptina. Al depender de la leptina, el cerebro ve y se anticipa, primero, que empieza a haber más hambre, y segundo, que se anticipa a la bajada de la menstruación, cuando empiezan a bajar los estrógenos, para hacer en reserva energética
por la pérdida de sangre. Entonces tiene que aumentar el apetito. Entonces la mujer dice, pues es que me entran unas ganas la semana de antes de la menstruación de chocolate que madre mía, y cuando tengo la menstruación ya ni te digo. Pues sí, es correcto. Sabiendo esto, nosotros podemos ayudar a regular el eje hormonal con ayuno y con ingesta de calorías. La referencia, que creo que la hemos comentado alguna vez, pero la vuelvo a comentar, es que a partir del día 9 de menstruación, es decir, día 1 cuando baja la menstruación, el día 9, que empezarán a subir los estrógenos, no que estamos para ovularemos entre el día 12-16 o 14-16, por aquí, depende de la mujer, pues antes, en el día 9, empezamos a comer menos. Aquí se sugiere hacer ayunos intermitentes, y hacer más ejercicio, de tal manera que haya una quema de calorías más alta que la ingesta de calorías. Con un poquito de que el ratio esté a favor de la quema de calorías por encima de la ingesta, ya va bien. Y entonces empezamos a depender de que suban correctamente los estrógenos para poder favorecer la bajada de la menstruación. ¿Qué significa esto? Que está repercutiendo directamente en la GnRH, que es la hipotalámica, que va después a derivarse en FSH o LH, que son las que van a estimular la formación del estrógeno en el folículo, la LH de la androstenediona y la FSH del estrógeno para la maduración del folículo. Y lo estamos haciendo solo por carencia de calorías en estos días, a partir del día 9 hasta el día 24. Aquí quemamos más calorías que las que consumimos. Y a partir del día 24, al revés. Dejamos de hacer deporte y de quemar calorías, comenzamos a comer más. De tal manera que la ingesta de calorías esté por encima de las que quemamos. Y de nuevo volvemos a dar el estímulo necesario desde neurología por la cantidad de vitalidad que tenemos para el ritmo que tendrá después la GnRH. Bien, lo hacemos desde neurología. ¿Qué pasa con la COMT del hígado que influye en la GnRH? Que la estamos obligando ya sabemos que el ayuno ayuda y descarga el hígado, sí o no, depende de cómo tengamos de metales pesados y de otras cosas, pero evidentemente desde la parte de neurología ya nos está ayudando. Si comenzamos a modular en el que haya una subida y bajada correcta, fijaos que cuando tenemos más energía nos esforzaremos más, nos pediremos más, nos exigiremos más en el gasto, y esto supone que si tenemos estrés lo podemos dar todo sin problema, pero en ayunas, lo que es correcto. En ayunas el hígado funciona correctamente cuando tenemos el cortisol alto. Si nosotros comemos es donde tenemos el problema. Ahora bien, cuando necesitamos que justo no esforzarnos tanto, no pedir tanto al cuerpo, que es a partir del día 24, aquí nosotros mismos, si somos inteligentes, tenemos estrés en el trabajo. Sí, pero yo ya sé que me lo puedo tomar más tranquilamente, me voy a mover un poco menos, me voy a quitar de todo el gimnasio, de lo que estaba haciendo de deporte, que son estresores también, y me dedico a comer. Qué guay, ¿no? Desde el día 24 hasta el día 9. O sea, tengo un montón, 13 días del mes más o menos, para tomar una ingesta de calorías y descansar, que me va a coincidir además con la menstruación porque me estoy tomando las cosas de otra manera y me estoy regalando la vida, como el que dice. Genial, no significa que dejemos de trabajar, significa que lo voy a hacer de otra manera. ¿Por qué va a estar bien? Porque luego lo voy a compensar. A partir del día 9 lo doy todo, a quemar desde neurología, desde deporte, desde todo, y a comer menos ingesta de calorías. Y así podemos regular el eje hormonal. Fijaos qué manera tan barata. Regular el eje hormonal sin medicación, sin terapias, nada más por cómo comemos. Jolín, esto es una cosa estupenda. Esto se descubrió hace muy poquito. Esta respuesta de mimetismo con la leptina, del estradiol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlo y ahí lo explicamos para que todo el mundo pueda... El estrógeno hace muchas cosas muy buenas, con un montón de hormonas y de
que no vamos a entrar ahora porque necesitaríamos